No. Entonces, por eso es tan importante la toma de muestra y yo voy a dar como un pincelazo a esa parte porque me es demasiado importante que se comprenda el concepto de toma de muestra. Y ya vamos a ir viendo por qué. Si ustedes tienen alguna pregunta, si voy muy rápido, me dicen y yo voy a volver a repetir, no hay ningún problema. Pueden cortar la clase para que yo les explique alguna parte que no se haya entendido. Bueno, entonces, como siempre, sigo insistiendo que microbiología es una de las materias más importantes, voy a decir la más importante, pero es una de las más importantes porque es la que nos ayuda a nosotros a tener un diagnóstico, pues siempre y cuando sea infecciosa la enfermedad, que es la mayoría de las veces, ¿verdad? Generalmente, sí o sí, aunque hagamos, no sé, aunque hagamos salud pública, nos van a preguntar que diagnostiquemos algún caso o que nos den, o que hagamos un parecer sobre un caso en particular. Entonces, sí o sí tenemos que tener idea de algún agente etiológico o de los agentes etiológicos que pueden causar la enfermedad. Ahí le voy a admitir a alguien que es posible. The Demon quiere entrar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos en microbiología todo el tiempo? Estamos tratando de descubrir un agente causal. Ay, no, no me meto. Les voy a pedir por favor que no empiecen a escribir su nombre en la lista, en el chat, porque me desconcentra y voy a llamar la lista al final de la clase. No hace falta que pongan en el chat, porque ahora ya empiezo a ver que empiezan a escribir su nombre. Bueno, entonces, ¿de qué se trata la microbiología? Se trata de descubrir el agente causal o aquello que causa o sea, lo que está enfermando, un agente patógeno. Pero ¿qué pasa con descubrir quién es el agente patógeno o cuál es el agente que causa la enfermedad? Es decir, no siempre, por decirles un ejemplo práctico, el nombre de una bacteria, un Staphylococcus aureus es patógeno. Puede ser patógeno si se dan las circunstancias, si se dan las circunstancias especiales para que se pueda multiplicar o exacerbar su multiplicación en el animal o en la persona. ¿Y de qué depende eso? Y depende siempre de cómo reacciona el ambiente y el huésped o el animal en este caso. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con microbiología? Nosotros queremos saber, como cuando tenemos algún admirador o nos enamoramos de alguien, queremos saber cuáles son sus intereses, cómo se llama, cuál es su ambiente, dónde suele andar. Bueno, lo mismo es para nosotros, microbiología. Nosotros siempre estamos tratando de descubrir el agente causal de la enfermedad. Y ¿cómo hacemos eso? Y bueno, por suerte tenemos una serie de preguntas y respuestas que generalmente utilizamos siempre. Por ejemplo, cuando alguien quiere hacer un diagnóstico, nosotros preguntamos cuáles son los síntomas o qué es la sospecha del clínico, porque el clínico siempre tiene una idea de qué enfermedad puede ser la que le esté afectando a su paciente. Y si no, igual nosotros podemos deducir por los problemas que presenta el paciente en sí. Si, por ejemplo, al perro le pica la oreja y se pone la cabeza de lado y todo el rato se rasca, entonces nosotros podemos asumir clínicamente que pareciera una otitis. ¿Y cuál es la idea? Y la idea de microbiología justamente es poder decir, esa otitis es causada por este microorganismo y esta es la forma en que tenemos que tratar. Por eso, entonces, vamos a ver el ciclo microbiológico o una marcha bacteriológica, que es, ustedes pueden ver en este gráfico, está la fase preanalítica, que es la que el doctor Sosa desarrolla, y la que yo voy a desarrollar, que es la parte analítica en sí. Preanalítica es el paciente va a la consulta, o sea, consulta con el clínico o en un establecimiento ganadero, se le llama al veterinario para que haga el diagnóstico. Y entonces se hace un diagnóstico presuntivo de parte del clínico, del veterinario de campo o
de la persona que esté a cargo de la sanidad animal y se hace una toma de muestra. Eso se transporta al laboratorio y ahí empieza lo que hoy vamos a desarrollar, que es la fase analítica. La forma, como dije hace rato, voy a hablar un poco de toma de muestra para que no quede tan en el aire y del transporte. Pero cuando llega al laboratorio nosotros ya tenemos una idea de lo que el clínico está sospechando. Por ejemplo, ayer tuvimos el caso de un hisopado, trajeron un hisopado de una úlcera o de una conjuntivitis equina, vamos a decir así. Entonces hicieron el hisopado y traen al laboratorio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es hablar con el clínico que decía que sospechaba de una micosis en el ojo. Entonces, porque las úlceras generalmente son micóticas en los equinos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer un examen directo, es decir, tomar la muestra y mirar al microscopio. Ahora les voy a mostrar cómo hacemos eso. Y después, nosotros, basado en eso, vamos a hacer una siembra y vamos a procesar la muestra. Vamos a sembrar en los medios de cultivo, refiriendo a lo que dice el clínico y a lo que nosotros vemos en nuestro directo. Y después de eso vamos a ver que crece a las 24 horas, cuánto crece. Vamos a identificar, haciendo una observación microscópica y pruebas fisiológicas o pruebas bioquímicas. Y una vez que tengamos el nombre, o sea, el género y la especie, que es como el nombre y el apellido de la bacteria, ahí vamos a hacer un antibiograma. Y con ese antibiograma, ¿qué es lo que nosotros le vamos a decir? Estos son los antibióticos que están disponibles para esta infección bacteriana. Hay algunos que son resistentes, entonces estos no hay que utilizar y podemos esta gama de antibióticos utilizar. ¿Qué antibióticos son? Evidentemente aquellos que pueden tener poder bactericida, que matan, o bacteriostáticos, y eso ya va a depender del clínico y de cómo quisiera tratar la enfermedad o cómo conviene tratar la enfermedad. Un informe final al médico y se instaura entonces la terapia apropiada. Eso es lo ideal, eso es lo que nosotros queremos llegar y queremos llegar con ustedes cuando ustedes sean profesionales, que tengan una idea de cómo avanzar frente a un caso clínico. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto que yo digo, la identificación y que vamos a hacer el examen directo? Hacemos por identificación fenotípica. Es decir, fenotípico, feno es comportamiento físico. Y genotípico, por ejemplo, sería la identificación basada en los genes de la bacteria o del agente causal. Y el método tradicional, el económico y el común o el gold standard es hacer identificación fenotípica de las bacterias, es decir, cómo es su comportamiento físico normal en los medios de cultivo. En la clase pasada nosotras les mostramos cómo se preparan los medios de cultivo y le dijimos que se colocan las muestras en los medios de cultivo. Y ese es su comportamiento fenotípico. Más después dijimos que a las bacterias le gustan comer carbohidratos, que le gusta comer vitaminas, y nosotros lo que hacemos es identificación basada en las características metabólicas que tienen las bacterias, que es lo que hablábamos en la clase pasada un poquitito cuando hablábamos de fisiología bacteriana y decíamos que le gustaba comer. Entonces, en esta primera imagen que ustedes pueden ver, hay un montón de dibujitos, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es la morfología de las bacterias. Las bacterias pueden ser, que ustedes ya habrán visto en citología, pueden ser cocos, pueden ser bacilos, pueden estar en cadenas, como ven acá. Estos cocos en cadena son estreptococos. ¿Por qué? Porque se dividen en un solo plano, es decir, en el plano horizontal. Y también tenemos bacilos, acá hay diplococos, estos son dos cocos unidos y separados de los demás, esas son las disposiciones. En realidad las formas que nosotros tenemos es cocos, y esos cocos pueden estar en cadena o pueden estar de a dos o pueden estar de a cuatro, y esa es la disposición. Así que vamos a quedarnos con morfología. Primero decimos que hay cocos, decimos que hay bacilos. Hay algunos que son vibriones, que es lo que ustedes pueden ver acá. Esos son como forma de comas. Yo todo esto ya dieron ustedes, solamente estoy haciendo un repaso.
Me estoy admitiendo a alguien más por eso. Bueno, vibriones y también tenemos espirilos, como pueden ver acá, o las espiroquetas. Y acá en el medio dice estafilococo porque, bueno, esa es una forma, una disposición de las bacterias. Bueno, cuando hacemos morfología, nosotros decimos formas bacterianas. Las más comunes son los bacilos y los cocos, o sea, son las bacterias más comunes. Y raras veces las espiroquetas vamos a ver en medios de cultivo porque son bacterias que son de difícil crecimiento y son aparte. Y los vibriones sí podemos ver también, pero generalmente son cólera, el vibrio cólera o la enfermedad del cólera, que hacemos específicamente para buscar ese agente causal. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Viene la muestra. Ustedes dicen, bueno, mi perrito tiene una secreción hace tiempo, es una secreción que parece venir de una úlcera o tiene algo en su glándula lagrimal y toman un hisopo, toman la muestra y envían al laboratorio. Nosotros tenemos que hacer una observación microscópica directa, es decir, tomamos el hisopo, extendemos en un portaobjetos y observamos al microscopio. Y vemos morfología y también tinción. ¿Por qué? Porque, como habrán visto en la clase, en las otras clases, la tinción de Gram es lo que a nosotros nos ayuda a clasificar a los microorganismos, sean Gram positivos o Gram negativos. No es la única tinción que existe para bacteriología, pero es una de las más comunes y la que más nos orienta. Y después después de ver en el directo podemos decir, ah, mira, parece que son levaduras. Ah, no, acá hay ácaros, porque incluso en un directo podemos ver ácaros, que ayer nos pasó con otra muestra, era un hisopado ótico, que generalmente los hisopados óticos, las otitis, están causadas por bacterias como estafilococos o pseudomonas. Y nosotros lo que hicimos fue hacer un directo y vimos en el directo, en vez de ver bacterias, vimos un ácaro. Es decir, estaba teniendo una sarna el perrito en vez de tener, o sea, en vez de que sea una bacteriana. Se hace la siembra y después se hace la identificación. Una vez que hicimos la siembra, las estrías por agotamiento que les voy a ir mostrando, se hace la identificación según su metabolismo, que es lo que yo les había explicado, ¿verdad? Y finalmente el antibiograma, que eso vamos a ir viendo de a pasitos. Con esto ya llegamos al tope, ya espero que ya le acepté a todos. Fundamentos para la identificación fenotípica, entonces, ¿qué es esto? Justamente esta es la oreja de un perro con otitis. Si se fijan bien, está completamente inflamado, está enrojecido, está purulento, con mucha formación de pus de color verdoso. Esta oreja, bueno, esta es la oreja de mi perro que tenía una otitis, porque era leishmania positiva, fue tratada, pero al ser leishmania positiva siempre va a ser inmunodeprimido el animal y va a tener todas las patologías que se puedan imaginar. Mi perrita tuvo otitis, esto fue después de baño y peluquería porque generalmente el conducto auditivo se queda con humedad y ahí es donde empiezan las otitis después de una consulta o de un baño. ¿Y qué es lo que yo hice? Una observación microscópica directa, veo que son bacilos gram negativos. Hago la siembra en un medio de cultivo común y a las 24 horas veo estas colonias verdosas. ¿Qué son estas colonias verdosas? Nosotros, como les dije, todo el tiempo estamos tratando de identificar un agente causal. Clínicamente, una otitis así de supurativa y aparte que tiene un olor característico, que según la literatura es un olor a uvas o a detergente. O sea, a mí me parece detergente barato, pero no dice eso la literatura. La literatura dice olor a vino o a uvas. Y entonces tenía ese olor, esa secreción, se hace una observación directa, se ve que son bacilos gram negativos, a la siembra se ve que son pseudomonas. En el caso de la otitis, nosotros no solemos hacer antibiogramas, a menos que haya un pedido explícito del veterinario refiriendo a una otitis recidivante. Entonces lo que hacemos es, decimos, son agentes comunes de otitis y recomendamos algún tratamiento que sea tópico
para no ser tan invasivos con los antibióticos porque hay demasiadas resistencias. Bueno, eso más o menos es lo que hacemos en microbiología. Llegamos a la agente causal, determinamos género y especie, en este caso Pseudomonas aeruginosa, que es la agente causal de esta otitis en la perrita. Este es el caso con una colega que es que hace dermatología. Refería a un paciente que tenía una placa eosinofílica, o sea, que tenía una placa de alergia y que de repente el animal estaba demasiado, o sea, que las lesiones se iban expandiendo y que no respondía a los antibióticos con los que se le estaba tratando. Entonces lo que hicimos fue mandar la muestra, hicimos un cultivo y realmente tenía 3 bacterias, todas súper activas en gran cantidad. Y entonces volvimos a hacer otro antibiograma para cada una de las bacterias y ver a cuál era sensible y en base a eso tratarle al animal. Este también es otro caso de un perrito que tenía una lesión dermatológica que no curaba, pero que tenía bacterias súper resistentes. Entonces lo que se hace es suspender el tratamiento con antibióticos y hacer otro tipo de tratamientos que sean diferentes, una forma tópica combinada con tratamientos homeopáticos, diríamos, en el sentido de que ya no se usan antibióticos, sino soluciones ingentes. Y este es un caso que con los patólogos trabajamos súper bien. Por suerte siempre tenemos una comunicación súper fluida porque a su vez anatomía patológica hace diagnósticos por la observación de las células o incluso pueden ver algunas bacterias, inclusiones citoplasmáticas que parecieran bacterias. Y ante su sospecha ellos mandan, en este caso era espectacular porque era un perrito que tenía estas lesiones y no cuadraba con ninguna bacteriana, una lesión, esto no parece una lesión bacteriana, dermatológica compatible con bacterias. Entonces se hizo un extendido, una tinción, que esta es de la colega, y lo que observamos ahí son histoplasmas. Y ese es un hongo que es profundo. Entonces, por eso siempre recalcamos la importancia de hablar del diagnóstico presuntivo cuando llega al laboratorio. Porque si mandan un hisopado de piel o una biopsia y dicen que es de piel, generalmente se sospecha de bacterias, pero hay que hacer la aclaración de que pueden haber hongos profundos que causen lesiones en los animales y entonces ahí podemos nosotros abrir otro ramo de la microbiología que es hacer micología y sembrar para los honguitos. Y este es otro caso que tuvimos, este es un muchacho que me mandó la foto de su vaca, que evidentemente tiene una queratoconjuntivitis del más allá, prácticamente perdieron la visión, como pueden observar ustedes en la imagen. Y lo que yo saqué es la lista de antibióticos que me mandó, así, con la foto de la caja. Entonces, generalmente eso es lo que pasa. Hacen un tratamiento sin antes llegar a un diagnóstico y no siempre resulta, ¿verdad? Bueno, otro caso que tengo es la mastitis que tenemos acá de una cabra. Pues, clínicamente, la mastitis generalmente cuando diagnostican lo que hacen es tratar con los pomos intramamarios y no llegar a agente causal. Y sin embargo es muy importante hacer la siembra de esa leche para ver qué tipo de bacteria es la que causa la mastitis, porque hay algunas que son contagiosas y otras que son del ambiente y otras que son oportunistas. Entonces depende de lo que nosotros aislamos, podemos decir, ¿sabes que está una mastitis por el ambiente? Quiere decir que lo que hace falta mejorar en el establecimiento es las condiciones del ordeñe, es decir, tu rutina del ordeñe en algún punto no es la correcta y se está contaminando. O decir, es un agente contagioso y hacer entonces un testeo de todos los animales para ver cuáles son los que están con esa bacteria porque es de difícil tratamiento. O decir que son oportunistas y que está relacionado con el estrés o con alguna falla en el ordeñe también. Entonces, siempre vamos a llegar a estas situaciones en las que se van a presentar los casos clínicos como en esta oportunidad y al ver materia fecal sanguinolenta generalmente en bovinos, nosotros podemos decir, uy, puede ser una parasitosis, siempre el primer diagnóstico es una parasitosis.
Pero ¿qué es lo que nosotros realmente tenemos que pensar? Puede ser una parasitosis, pero si ustedes se fijan bien, el pelo de este animal está lustroso, se ve que está gordito, no hay ningún otro síntoma general como para poder sospechar de una parasitosis, materia fecal sanguinolenta. Si es un animal joven, puedo pensar en bacterias, puedo pensar salmonela o en una colibacilosis. Pero en realidad la materia fecal está muy verdosa, no tan amarillenta. Todo eso es lo que yo quiero que nosotros vayamos pensando cuando se nos presenta un caso como este. Y en realidad este caso era solamente para el ejemplo, porque me quisieron mandar la muestra y dije, no, no creo que sea necesario porque en este caso es un empacho que tuvo el animal, es decir, comió pasto demasiado joven y se empachó y tuvo un timpanismo por el pasto joven, fermentó demasiado. Bueno, la toma de muestra entonces. ¿Cómo hacemos la toma de muestra? Ese que alguien- Bueno, la toma de muestra es, podemos hacer de la siguiente manera. Para bacteriología, para siempre jamás, y espero que nunca se olvide, nosotros no podemos poner nada que inhiba el crecimiento de la bacteria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de mantener, o sea, importantísimo o obligatorio es utilizar frascos que sean herméticamente cerrados y que sean estériles. En todas estas imágenes pueden ver que son frascos que son estériles y que se pueden cerrar herméticamente. ¿Por qué digo herméticamente? Porque van a mandar muestras que van a hacer potencial, bueno, muestras que se van a enviar al laboratorio. Me supongo que no viven al lado de la facultad o que no viven al lado de mi laboratorio, entonces van a tener que enviar en alguna forma de transporte que va a ser generalmente una conservadora, que tiene que tener hielo seco o hielo común, pero no, lo que no puede pasar es que la muestra se vuelque o esté en contacto directo con el hielo. Entonces siempre tenemos que asegurarnos, ustedes pueden ver acá, tiene como un isopor para que no esté en contacto directo con el hielo. Acá ustedes ven el hielo seco y ven que están sobre cajas los frascos, porque si se vuelcan y tocan el agua, o si entra o se congela la muestra, se están afectando las bacterias. Ustedes acuérdense que donde ustedes tomaron se supone que está la bacteria que causa la enfermedad. Entonces hay que tratarles de manera a que no se contaminen, a que no sufran un shock de temperatura y a que se mantengan lo más húmeda posible hasta llegar al laboratorio. Entonces, depende de lo que ustedes vean que está causando la enfermedad. Por ejemplo, si es, como dije hace rato, si es una otitis, van a hacer un hisopado ótico, o puede ser un hisopado de la conjuntiva, o puede ser un hisopado nasofaringeo. Cuando es hisopado nasofaringeo, por ejemplo, siempre hay que tener mucho cuidado de no hisopar la fosa nasal, porque en la fosa nasal hay millones de bacterias que son comunes son comunes de causar enfermedad. Entonces, lo que nosotros hacemos es sembrar en medios de cultivo que son selectivos para microorganismos difíciles. Pero si no tomamos bien nuestras muestras, no van a crecer todo lo que está normalmente en la nariz y no el agente causal. O si creemos que hay un absceso, entonces hacemos una punción de ese absceso y mediante eso vamos a poder sembrar. También podemos poner, si es materia fecal, adentro o u orina en este frasco que es estéril, que se llama frasco para orina luego, y enviamos al laboratorio. También para la orina, todo depende de la toma de muestra. Si es hisopado de piel, si hay una herida, por ejemplo, nosotros con los dermatólogos tuvimos altas conversaciones de horas, incluso con los patólogos, porque cuando hay una lesión en la piel, nosotros tenemos millones de bacterias normalmente en la piel y los animales ni hablar porque evidentemente están en contacto con el suelo. Entonces, hacer un hisopado de piel no es representativo de la enfermedad. Tiene que ser o una biopsia o un hisopado profundo de esa herida para realmente encontrar si es el agente causal. Bueno, entonces era eso un poquitito lo de toma de muestras, siempre refrigerado para bacteriología y para micología nunca refrigerado.
El examen directo, entonces. ¿Qué es el examen directo? Dijimos, tomamos la muestra, tenemos nuestros portaobjetos, hacemos un extendido de esa muestra sobre el portaobjeto y después hacemos la tinción de Gram. ¿Qué es la tinción de Gram? Es colocar sobre el portaobjetos, después de hacer la fijación, porque acá colocamos la muestra, dejamos que se seque y pasamos por el mechero. Nosotros siempre trabajamos cerca del mechero. Pasamos 3 veces y después hacemos la tinción de Gram. El violeta de cristal, que eso depende de la marca que ustedes compren. Nosotros acá tenemos una de Britannia, se deja por 20 segundos. O si es de Biopac, se deja por 1 minuto. Después se lava con agua corriente, se coloca una solución mordiente o la solución de Lugol. ¿Qué es lo que hace eso? Hace que el gram positivo y el Lugol formen un complejo, se unan si es que la bacteria es gram positiva y si no, no se unen. Y lo siguiente que hacemos es colocar un decolorante, que es alcohol o acetona, y lo último es ponerle la safranina, se lo vamos a mostrar ahora enseguida. Después sacamos, lavamos otra vez, entre cada uno de los componentes hacemos un lavado con agua de la canilla. Y después hacemos la observación al microscopio para ver si hay bacterias que son gram positivas o gram negativas. Y lo que hacemos, en este caso lo que ustedes ven acá, un examen directo, es cuando se sospecha de hongos. Y yo dije, para micología no se manda refrigerada la muestra. ¿Por qué? Porque los hongos les gusta demasiado la humedad a los hongos que son ambientales y a nuestros hongos patógenos no. Entonces vamos a hacer que crezcan los hongos ambientales antes que crezcan los hongos patógenos que nos interesan y van a competir por el sustrato y no van a crecer. También cuando llegan así las muestras, siempre que hay una lesión dermatológica, puede ser compatible con una sarna o puede ser que sea un hongo. Y lo que nosotros hacemos es ponemos hidróxido de potasio, que es una solución que como que se digiere la suciedad que hay en el pelo y podemos observar si hay pelos que tienen lesiones de hongo o si es que hay ácaros o si hay alguna otra cosa. Entonces acá tenemos el examen directo y en un examen directo podemos ver esto. ¿Qué les quiero mostrar con esta imagen? Podemos ver así mismo un examen directo. Y acá, por ejemplo, esto es un infarto. ¿Por qué? Porque hay levaduras acá, ustedes pueden observar que hay estructuras globosas que se tiñen de gram positivo. Gram positivo siempre es el violeta o púrpura o como ustedes quieran decirle a ese color. Vemos que hay bacilos gram positivos o que parecen pseudohifas. En este caso pueden ser las pseudohifas de esta levadura. Y acá vemos bacilos gram positivos. En este lado vemos bacilos gram negativos. Y acá también vemos otra cantidad de bacilos gram negativos. Entonces vamos a decir bacilos gram positivos, lilas, azules, violetas, púrpuras, y gram negativos son los rosados. Si vemos esto es un mundo de cosas y yo no sabría, depende de qué tipo de muestra, le diría a la persona que tomó la muestra, decirle, acá hay de todo y vamos a ver qué crece más en todo caso porque hay muchas cosas, demasiado, es un zoológico. Generalmente, o sea, lo esperable es encontrar uno o dos bacterias o alguna levadura cuando hacemos un examen directo. Y lo otro que le dije cuando observamos pelos y costras, porque cuando se sospecha de hongo o de lesiones dermatológicas, envían pelos y costras. Podemos ver esto, que es un Demodex, o podemos ver un Sarcoptes, o podemos ver pelos que tienen estructuras dañadas compatibles con una dermatofitosis, que eso vamos a ir viendo cuando vemos micología. Yo solamente le quería mostrar que en el examen directo es demasiado importante porque a nosotros nos indica dónde y cómo, a qué pasos seguir después de ese examen directo. Una observación en el microscopio, entonces yo decía, vemos las formas, cocos, o sus disposiciones, está diplococos, está como estafilococos, todos agrupados en forma de uva, racimo de uva, estreptococos en cadena o pueden estar de a 4 tetrados. Los bacilos también podemos verle como diplobacilo cuando están de a 2 o estreptobacilo cuando están alargados así, cuando se dividen en un solo plano. Vibrios y espirilos. Entonces tenemos cocos, bacilos, vibrios y espirilos. Esas son las formas más comunes de las bacterias.
Y después podemos ver si tienen o no, a su vez, las bacterias que son bacilares, si tienen o no esporas. Y según donde formen sus esporas, también podemos ubicarle a las bacterias. Y acá podemos ver, este es un examen directo otra vez, y lo que vemos son bacilos gram positivos. ¿Por qué? Porque son unas formas alargadas que están teñidas de azul o púrpura o violeta. Una vez que hicimos la observación microscópica, vamos a hacer la selección del medio de cultivo. Si yo en mi directo vi lo que vi acá, voy a decir que tenemos que sembrar para levaduras y que tenemos que sembrar para bacterias y hay que hacer de todo. O si yo solamente veo un tipo de microorganismos, digo, bueno, vamos a sembrar en una agar base sangre, que ahora van a ver ustedes la agar base sangre, que es un medio común enriquecido con sangre para que crezcan algunas bacterias que son un poco más exigentes. Después vamos a eso a incubar, después vamos a evaluar las colonias y lo que hacemos es una macromorfología de las colonias. ¿Qué significa macromorfología? Significa que vemos la forma de las colonias, cómo crecieron, qué color tienen. Como yo les mostré en el caso de la otitis, la colonia era verde. La propia bacteria tiene una pigmentación. Entonces, todo eso se describe y después se hace frotis, se hace coloración y se ve qué es lo que creció en el medio de cultivo. Esto es, por ejemplo, ya como les decía, esta es una base sangre y acá ustedes pueden ver las colonias bacterianas. ¿Qué es lo que observamos? Entonces, la macromorfología es la observación de una colonia bacteriana que se desarrolla en un medio de cultivo a partir de esa curva de crecimiento que vimos en fisiología bacteriana. ¿Y qué es lo que brilla acá? Como que parece que tiene luz, es justamente está a contraluz y es la hemólisis que tiene la capacidad de hemolizar el medio de cultivo que tiene la bacteria, es decir, de comerse los glóbulos rojos. Y acá también tenemos una siembra otra vez y tenemos colonias aisladas de una colonia amarillenta, pero este no es un agar base sangre, este es un medio agar base sangre sin el agregado de la sangre, y es un medio más común o menos enriquecido y vemos colonias amarillas simplemente. Eso es todo lo que podemos escribir, colonias medianas amarillas. Y sin embargo acá estos ya son medios selectivos y diferenciales que ayudan a tratar de llegar a género. Te dicen, en este caso, por ejemplo, son para estafilococos y te dice estafilococos que sean coagulasa positivo o negativo. Coagulasa positivo, colonias amarillas, y coagulasa negativo, colonias rosadas, o en este caso, fermentadores o no de lactosa. ¿Cómo hacemos la siembra entonces? La forma de cultivo, igual yo esto lo estoy citando para que entiendan más o menos cómo es una marcha bacteriológica. Nosotros cuando hagamos las clases prácticas vamos a hacer uno a uno los pasos y capaz ahí se les quede más claro. Bueno, la forma de cultivo es, nosotros tomamos la muestra, ya hicimos, en este caso nosotros ya sabemos, ya hicimos nuestra observación microscópica directa y ahora vamos a hacer la siembra en el medio de cultivo de elección. Entonces, si alguien me dice, ¿sabes qué? Yo sospecho que es una clostridiosis, yo hago otro tipo de siembra, pero si alguien me dice, yo pienso que está en otitis, yo descargo la muestra acá y hago estrías por agotamiento. ¿Qué significa eso? Significa que voy a hacer una estría acá y voy a ir bajando en zigzag, en movimientos de zigzag, hasta acá, hasta un poco menos de la mitad del primer cuadrante. Y se habla de cuadrantes. En el segundo cuadrante que voy a hacer, voy a tomar de la última línea, como pueden ver ahí, y voy a hacer otra vez movimientos en zigzag. Y vuelvo a hacer lo mismo para el tercer cuadrante. Y hay tanto... Y bueno, me alegro que se estén divirtiendo. Les estoy aburriendo porque en serio yo no tengo problema, podemos parar la clase acá y ustedes siguen en lo suyo, no es obligatorio, ya les dije muchas veces. No me parece a mí, no me parece a mí justo que estar hablando sola y no sé, díganme ustedes, ¿les parece que está bien la clase o cortamos? Seguimos, bro, seguimos. Está bien, profe, seguí nomás. Está interesante, profe.
Bueno, se hace la siembra en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante y el último, o cuántos cuadrantes uno quiere hacer. Yo normalmente hago 4 o 5, porque en la primera, en este primer cuadrante es donde hacemos, ustedes como pueden ver, las estrías están unas pegadas al lado de la otra, y en los otros ya se va separando más ese zigzag. ¿Cuál es la idea de eso? Justamente es obtener esto que vemos acá. En el primer cuadrante, ustedes ven, está todo encimado. Yo no veo bien las formas de las bacterias, de las colonias bacterianas, porque no es de la bacteria, es su colonia. Y acá sí ya veo más separado, y esa es la idea, porque no siempre en una muestra va a haber una sola bacteria que causa la enfermedad, pueden haber dos, pueden ser concomitantes. Entonces yo necesito poder ver las dos o todo lo que haya en esa muestra. Por eso hago esta clase de aislamiento, que son estrías por agotamiento, vuelvo a decir, y lo que su fundamento es conseguir colonias aisladas. En este caso no, porque esto ya es de colonias puras, obviamente por eso ya está en un medio selectivo y diferencial. Y en este caso también ya es un medio selectivo y diferencial y ya son colonias puras. Pero cuando llega la muestra, lo que nosotros hacemos es una siembra en zigzag, en el primer cuadrante muy pegado uno al lado del otro, y después vamos extendiendo eso de modo a obtener colonias aisladas. Esta es otra siembra, esta es Profe, la que... profe, ¿Sí? colonias puras serían cuando ya se identificó el género y tenés solo ese tipo, ¿o cómo? Sí, así mismo. Cuando encontrás, cuando ya sabes qué bacteria es la que está causando, como en el primer caso vimos una pseudomonas, entonces yo ya hago un reaislamiento, es decir, tomar esa colonia bacteriana y poner en otro medio para tenerles puras y que poder hacer las pruebas bioquímicas y su antibiograma. Gracias, profe. Dale. Entonces, acá, por ejemplo, esa era la técnica de estrías por agotamiento, pero como les dije, cuando ya hacemos reaislamiento, no necesitamos más tan pura, o sea, no necesitamos abrir las colonias solas, lo que queremos es cantidad, y acá hay una siembra que ustedes pueden ver, está haciendo así, son 4 siembras, y está toda hecha en un solo zigzag, que es eso que ustedes vieron acá, en esta imagen. Entonces se sembró y se hizo ese movimiento en zigzag, pero ya es de colonias puras, generalmente se hace así para reaislamientos. Y esto es otra forma para hacer técnicas de estrías por agotamiento, pero evidentemente no hay mucho espacio. Y esta es otra de las maneras, ustedes, que es básicamente como la primera, pero con más cuadrantes. Bueno, entonces cuando vamos a hacer la siembra, lo que hacemos es poner al mechero el ANSA y esterilizamos al rojo vivo. Después, ¿por qué? Porque este va a ser nuestro instrumento de trabajo. Bueno, primeramente descargamos la muestra y después mandamos al mechero. Ahí tomamos la muestra y con nuestra ANSA lo que hacemos el movimiento de zigzag. Hacemos el inicio, el inóculo del inicio, el segundo cuadrante de estrías, el tercero y el cuarto, para obtener a las 24 horas, porque dijimos que las bacterias tardan 24 horas en desarrollarse, estas colonias aisladas. Hay otras técnicas de siembra en superficie, porque no todo es para, o sea, como yo les dije, microbiología no solamente es enfermedad y no solamente es lo clínico, sino también tenemos nosotros la opción de hacer alimentos, por ejemplo. Y cuando nosotros queremos evaluar o alimentos balanceados para animales, o queremos ver el agua, cómo está, si es un agua contaminada, nosotros hacemos otras técnicas que son ya para contabilizar. Sabemos que hay bacterias, pero queremos saber cantidad de bacterias para ver si es que es demasiado o es lo normal que esté en un balanceado o en agua o en algún producto derivado de animal. Por ejemplo, nosotros hacemos análisis de helado, nos pegamos bastante susto con los helados que circulan, hacemos análisis de manteca y vemos cuánta cantidad de microorganismos hay. Sabemos que van a existir bacterias, pero lo que queremos saber es cuánto hay. Si hay mucho, entonces sabemos que es un peligro para el consumidor, o en nuestro caso, cuando hacemos para animales, para el animal. ¿Y cómo hacemos eso? Y bueno, hacemos una siembra por diluciones, pero eso no viene al caso. Se coloca una cantidad adentro de la placa
y se hace con una espátula de Drigalski, que es esto que parece una L que ven acá. Se hacen movimientos que cubran toda la placa y hacemos en un sentido y después hacemos en cruz y uno diagonal. Porque al día siguiente lo que vamos a tener es esto, vamos a extender, la idea es extender lo que nosotros sembramos en toda la superficie del medio de cultivo para poder ver cuántas bacterias y contar cuántas bacterias crecieron. Entonces eso se llama recuento de unidades formadoras de colonias. Y siempre le estoy diciendo, vamos a hacer unidades, acá está la espátula delgada, aquí se está haciendo la siembra. Este caso, por ejemplo, era de un yogur, que un veterinario, un colega producía yogur y tuvo el interés porque sus yogures explotaban y no sabía por qué. Entonces lo que hizo fue traer su muestra de yogur, no pudimos aislar los coliformes, pero sí, ya, entonces fuimos un poco más allá y le pedimos que traiga su muestra de leche. Y la leche que utilizaba para su yogur era lo que estaba así de contaminada. Como ustedes pueden ver, nosotros sembramos en toda la placa, como dije hace rato, y acá crecen un montón de bacterias. Y hace rato les mostré un medio y le dije, estas son fermentadoras de lactosa y otras no. O sea, las lilas son las fermentadoras y las no son no fermentadoras. Lo que sí es que hay un montón de microorganismos en su leche y evidentemente había un problema en la pasteurización de esa empresa. Y para eso también sirve. Y como dije hace rato, fermentadora de lactosa, no fermentadora. ¿Qué hacemos cuando tenemos a las 24 horas colonias que crecieron? Vuelvo a repetir, insisto con ese término. La colonia bacteriana es una bacteria que se multiplicó 24 horas, hizo sus ciclos de su curva de crecimiento y es la misma, o sea, es su descendencia la que se formó al día siguiente a las 24 horas y nosotros podemos ver. Entonces, cuando yo digo que yo hago una observación, hago una macromorfología, macroscópica de las colonias, porque yo no le veo a la bacteria, lo que veo es su multiplicación y su descendencia, eso es lo que yo estoy viendo. Y las colonias pueden tener un borde redondeado, puede ser ondulado, puede ser espiculado, puede ser plano, umbilicado, convexo, eso ustedes pueden describir de mil formas. Pueden ser irregular, pueden ser rizoides. Como pueden ver acá, yo Profe, nunca critico, volviendo hace rato al punto ¿sí? de... Profe, ¿Cómo? permiso, permiso. Volviendo hace rato al punto de la leche. eh, la leche normalmente tiene un porcentaje de bacteria, ¿verdad? No, no es que es, o sea, Sí, sí, cero claro, la porcentaje de leche bacteria va, por sí, la leche tiene sí o sí microorganismos porque evidentemente sale del conducto lactóforo y de ahí viene arrastrando un montón de bacterias, es normal que tenga. Con la pasteurización se lleva a cero, en realidad. Evidentemente cuando hay mucho también puede ser una mastitis, pero en teoría tiene microorganismos. Ah, genial, Por genial. eso es importante la pasteurización. ¿Está bien? Sí, sí, gracias, profe. Bueno. Después, acá entonces lo que vemos son las colonias bacterianas y sus formas. Acá pueden ver que son unos puntitos. Esta justamente tiene, yo describiría como es brillante, un brillo metálico. Tiene los bordes irregulares, no son uniformes, son como rugosas las colonias. Y esa sería mi descripción. Eh, y esta es muy característica porque este es agar sangre. Y hace rato cuando yo le mostré el caso de la otitis, la pseudomonas era de color verdoso. Acá no vemos su color verdoso porque está en un medio que tiene sangre, pero ese brillo metálico que tiene es característico de pseudomonas y de algunas otras parecidas, como Burkholderia y demás, que causan enfermedades en los humanos y no en los animales. Y esta colonia que ustedes pueden ver acá, esta es una colonia bacteriana. Imagínense, acá empezó y se extiende alrededor de toda la placa. Este es nuestro dolor de cabeza en bacteriología porque es una bacteria que se llama Proteus y es la única que hace estos movimientos así en olas porque parece que cayó una gota de agua y se expandió. Se llama swarming, ese movimiento que hace el Proteus
y donde está el proteus agarra toda la placa. Y si hay otras bacterias como estas, que son pequeñas para mí, de color blanquecino, así le describiría, redondas, este proteus va a crecer encima de todo lo que hay y va a contaminar todo lo que hay. Es uno de los más grandes contaminantes que tenemos en veterinaria, porque es una bacteria que se encuentra normalmente en el ambiente y si no se hace una toma correcta de la muestra, va a crecer en todo. O si no se envía rápido, porque también tengo una colega que me dijo, te envié una muestra y después, ay, me olvidé decirte que hace 2 semanas está en mi heladerita, en su conservadora. Entonces, evidentemente ahí el proteus aprovecha ya el tiempo y se multiplica mucho más rápido que las bacterias que causan realmente la enfermedad. Y acá, perdón, acá lo que le quería mostrar es que este es el agar sangre, toditos son agar sangre. En este agar sangre, que es lo que podemos observar, que esta colonia tiene un color amarillo y esta tiene un color blanquecino. Todo eso me sirve a mí para decir, las colonias que tienen, las colonias amarillas, se supone que son estafilococos áureos, áureos viene de dorado, y porque hacen el color amarillo. Bueno, entonces vamos a hacer el frotis y la coloración. Ya crecieron nuestras bacterias, a las 24 horas tomamos una colonia, o sea, vamos al mechero con el ANSA bacteriológica, esterilizamos, tomamos una colonia, colocamos en una gota de agua, hacemos un extendido, un frotis, y la tinción de Gram que les mostré hace rato, que es el cristal violeta, el Lugol, el acetona y la safranina por último. Y lo que vamos a ver al microscopio es, o son gram positivos, que ya dije muchas veces, las de coloración púrpura o violeta, o son gram negativos. Y después, una vez que tenemos, decimos, ah, bueno, son cocos gram positivos, como en este caso, yo veo que son cocos, en este caso veo que son alargados, que son bacilos, pues si estos son bacilos gram positivos, estos son cocos gram positivos, y estos son también bacilos, pero como redondaditos, bacilos gram negativos. Después hago una confirmación de la catalasa, que es una prueba de peróxido de hidrógeno. Yo pongo una colonia bacteriana, de esas que vimos que crecen en el medio de cultivo, y le pongo el peróxido de hidrógeno. Si es negativo, no forma burbujas, y si es positivo, forma burbujas. Esos son los metabolismos que yo decía hace rato, cuando hablamos de fisiología bacteriana, y decía nosotros después, cuando ya sabemos género, si yo digo coco gram positivo, catalasa positivo, sé que es estafilococo porque tenemos una guía para eso, y todo lo que sea coco gram positivo, catalasa positivo, es estafilococo. Yo ya sé entonces su género, ahora tengo que saber qué especie es, y en base a eso voy a hacer un montón de pruebas según su metabolismo. En este caso, por ejemplo, yo sé que el otro, esta es una gram negativa, acá tienen ustedes una gram negativa, veo en un medio de cultivo selectivo diferencial si es fermentador de lactosa, y le hago la oxidasa para ir clasificándole. También otras pruebas bioquímicas, este es para ver si, qué tipo de carbohidratos utilizan, si utiliza la sacarosa o la lactosa. Este es para ver qué tipos de aminoácidos utiliza. Este es para ver si tiene movilidad o si produce ácido sulfídrico. Este es para saber en el ciclo de Krebs, que vieron en química y seguramente hacer un dolor de cabeza para todo veterinario. El ciclo de Krebs es si utiliza el citrato o no como fuente de carbono. Y esta es la única vez en toda mi vida profesional que vi el ciclo de Krebs funcionar de alguna manera en la vida práctica, que es si utiliza o no la fuente de carbono. Y en este caso es si tiene o no urea la bacteria para desdoblar este medio de cultivo que se llama urea. ¿Y cómo hacemos eso? No es que yo hago bioquímicamente una fórmula, es simplemente cambian de color. Y yo sé que si utiliza el citrato como fuente de carbono, este medio de cultivo que es color verde va a ser azul. O sé que si la bacteria tiene la urea, este medio de cultivo que era amarillo va a cambiar a rosado. Sé que si utilizan la sacarosa o la lactosa, este va a quedar amarillo. Y acá ven ustedes cómo cambian de color cuando utilizan o no la prueba que nosotros le coloquemos. Y basado en eso y en su metabolismo, nosotros podemos identificarles en unas tablas que tenemos para cada especie, para cada género, para identificar sus especies. Finalmente, una vez que sabemos el nombre y el apellido, hacemos el antibiograma y lo que hacemos es una
una siembra, colocamos la bacteria, la colonia bacteriana que ustedes vieron a las 24 horas. Nosotros lo que hacemos es tomar una colonia bacteriana y esa colonia bacteriana ponemos en una solución fisiológica y vemos cuánto tiene de turbidez. Esta es una escala de McFarland, que es lo que nosotros queremos saber, la cantidad de bacterias que colocamos en esta solución, que es la solución fisiológica. ¿Por qué? ¿Para qué nos interesa eso? Porque nosotros X cantidad de bacterias tenemos que sembrar para poder después que todas las bacterias estén en contacto en el medio de cultivo. Acá está. ¿Qué hacemos? Ponemos en la solución fisiológica, sembramos una colonia adentro de esa agüita y después hacemos una siembra en el medio de cultivo, que es Mueller Hinton. Sembramos por estrías de superficie, no de agotamiento, en todo lo que es toda la placa. Y después le colocamos los discos de antibióticos que nosotros creemos que están recomendados por el CLSI para ese género y esa especie bacteriana. Y que tenemos que interpretar si sirve, si es sensible, si es intermedio o si es resistente. Y acá esta es la siembra, ustedes vieron, yo dije se siembra en todos los sentidos, se ve que está completamente cubierta la placa de la bacteria. Esto amarillo que se ve de fondo es la bacteria. Y lo que ustedes ven acá es un halo, es decir, que este antibiótico se difundió en el medio de cultivo y actuó sobre la bacteria. Entonces dejó este espacio. Y acá no hay ningún espacio, entonces quiere decir que este antibiótico difundió en el medio de cultivo, pero la bacteria no responde a ese antibiótico. Entonces acá podemos decir que este es sensible y este es resistente. Y eso era todo por hoy, la clase teórica. Si quieren quedar, les muestro cómo es cómo hacemos en la práctica. Les quiero agradecer a mis compañeras de trabajo, que son la doctora Luz Cardoso y Ana Barbosa, que siempre estamos a full tratando de hacer lo más dinámica posible en las clases. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Ninguna, doctora. Bueno, entonces ahí la doctora Ana Barbosa les va a mostrar. Va a empezar ella a mostrarles cómo recibir una muestra. Me voy a juntar allá. Ya estamos. Entonces, cuando viene una muestra, lo que yo hago es encender el mechero, porque yo sé que alrededor del mechero tengo 30 centímetros de esterilidad y siempre nosotros queremos protegernos a nosotros y proteger a la muestra, es lo que nosotros podemos hacer. Entonces, llegar siempre la persona se desinfecta con clorito de eso. Y, o si no, a cada vez que hacemos una muestra, lo que hacemos es desinfectar nosotros con el alcohol 70. Y acá tenemos este que es un hisopado óptico. Lo que vamos a hacer es, acá tengo el portaobjetos que había mencionado hace rato. Este es el hisopo, ahí ustedes ven que hay una secreción de color marrón. Este es el medio de transporte en el que viene el hisopo. Ya tiene acá, este medio de transporte se llama Stuart, no tiene nada el medio, lo único que hace es mantener el pH y la humedad del hisopo. Lo que yo hago es cerca del mechero, saco mi muestra
Tengo mi portaobjetos ya todo identificado, que es la ventanita, y descargo la muestra sobre el portaobjetos. Esa es para mi observación microscópica directa. Y después lo que hago es, tengo esta observación microscópica, ahí no sé si se ve o no la formación de lo que dejé. No sé. Bueno, entonces eso vamos a teñir y vamos a mirar el microscopio para ver qué es lo que trae esto. Voy a hacer una siembra. Ahí pueden ver. Sí, ahí se ve, profe. Bueno, y nosotros decimos, siempre que pensamos en este hisopado óptico, nosotros sospechamos de bacterias y decimos que pueden ser estafilococos o que pueden ser generalmente estafilococos pseudomonas que causan otitis. Por eso ponemos en este medio cultivo que no es una sangre, porque no necesita tanta, no necesita tanto, no necesita ser enriquecido. Bacterias que crecen fácil. Y si sospechamos que es de hongos, hacemos una siembra en saburón. Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocamos la placa, que ya hablamos que tiene el medio de cultivo, que es una AR. Bueno, espera un rato, voy a desconectar el computador. Porque entonces... Entonces lo que hago es sembrar esto en el medio de cultivo. Y le estaba mostrando hace rato que nosotros descargamos la muestra, todo lo que se pueda del hisopo que esté en contacto con el medio de cultivo. Y cierro esto, voy a hacer otra vez esto para que se vea. Entonces acá yo sé que descargué mi muestra, voy a esterilizar el ANSA bacteriológica como les dije hace rato, al rojo vivo, voy a enfriar porque no le quiero matar a mis bacterias. Y donde descargué la muestra voy a hacer esas estrías por agotamiento, es decir, voy a ir una línea en zigzag, una abajo de la otra sin dejar mucho espacio en esta sección. Y después voy a separar para mi segundo cuadrante y voy a hacer este movimiento. Vuelvo a girar un poco la placa para que me sea fácil el movimiento de zigzag y otro zigzag más. Y el último voy a quemar para bajar a cero la cantidad. Voy a enfriar otra vez. Y mi última estría que queda en el medio voy a hacer bien grande. Esto se lleva 24 horas a la estufa, por 24 horas a 37 grados, que es la temperatura que más o menos le gustan a las bacterias. Una vez que se secó mi directo, lo que yo hago es pasar por el mechero 1, 2, 3 veces para hacer una fijación. Generalmente se usa pinza, pero como yo suelo romper las cosas, prefiero arriesgarme. Esto es lo que a 24 horas se puede ver. Esta es una base de sangre, como hace rato le expliqué, esta sí ya está en sangre.
Ganar sangre, que está enriquecido con sangre. Y ahí se ven las colonias a las 24 horas. Este otro es un medio de cultivo selectivo y diferencial. Ahí también se pueden ver ya las colonias bien aisladas, de las cuales se puede hacer el estudio o se puede hacer un aislamiento. Y esto es otro medio de cultivo selectivo y diferencial que nos muestra colonias con colores ya. Pero esta no es la bacteria la que tiene un color, sino el medio de cultivo. Y yo describo entonces qué color tienen las colonias, perdón, qué color tienen. Y acá no sé si van a llegar a ver porque son súper chiquititas las colonias que se ven, pero este es un medio para hongos y eso que se ve que creció ahí son unas levaduras que hacen las colonias chiquititas porque no les gusta tanto el medio de cultivo. A ella le gusta más un medio de cultivo más enriquecido, pero crecen igual en estas. ¿Se ve? ¿Ven bien ahí? Sí se ve. Tres están mirando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a las 24 horas? A ver, las 24 horas, voy a sacar este que era solo para que... A las 24 horas cuando tenemos la colonia aislada, nosotros lo que vamos a hacer es la observación de la colonia después de describir. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar. Nosotros tenemos nuestra marcha, donde anotamos cómo se ven las colonias. Esto no hay crecimiento acá. Acá se ve qué colonias son, colonias blancas, por ejemplo, y después decimos qué es lo que observamos, que son cocos gram positivos. Esa ya es la abreviatura de coco gram positivo. Y después podemos entonces hacer la identificación de género, estafilococo, intermedio, y si hay alguna levadura también podemos identificarla. Bueno, entonces yo acá acá donde dice observación microscópica directa, es esto que dijimos que íbamos a hacer al principio de la muestra, después medio de cultivo y lectura de las colonias. La lectura de las colonias que vamos a observar, por ejemplo, yo voy a decir en este caso, son colonias grises, y no son hemolíticas y mucosas. Ese es 89 su identificación. Voy a anotar qué identificación tiene y voy a preparar para mirar el microscopio. Destilada, que para poder transportar es más práctico esta botellita que son de nuestros reactivos. Tomo una alzada, que ahí no sé si van a llegar a ver, pero es donde se cierra el anillo, ahí tiene una gota de agua que voy a descargar acá. Esa gota de agua que está ahí es lo que voy a después tomar una colonia bacteriana. Voy a esterilizar mi ansa, voy a enfriar. Y voy a tomar una colonia bacteriana. Voy a llevar donde está el agua y voy a hacer mi extendido. Hasta acá nada tiene color, nada está teñido. Solamente estoy haciendo un frotis o un extendido, como prefieran. Voy a esterilizar mi ansa siempre porque acá está la bacteria que a mí me interesa observar. Voy a descansar el ansa, voy a dejar que esto se seque y vamos a hacer la división de Gram. Bueno, entonces como dijimos, hacemos la fijación y vamos a llevar a teñir. Cuando le explicaba la tensión de Gram, le decía que igual en el que hacer práctica de esto,
Vamos a hacer más rápido. Se utiliza el cristal de violeta. El cristal de violeta se pone unas gotas donde está nuestro preparadito. Y dijimos que son 20 segundos. Entonces ponemos el cronómetro para 20 segundos. ¿Te aburres? Sí. Profe, no se ve nada. Ya está, 20 segundos. Bueno, y lo que hice fue colocar acá el violeta de cristal. Yo tengo de Britannia, entonces son 20 segundos. Y lo que voy a hacer es escurrir nomás. Con agua, como dice su cartelito feroz. Después porque si pones tu cronómetro, voy a poner ya mi cronómetro, porque Anita puso y ahí no se cortó. Bueno, un poco más rápido. Entonces ahí voy a colocar, igual que en el otro, unas gotas que donde esté mi froti que está marcado. Voy a colocar las gotitas de Lugol y 30 segundos. Entonces, ¿qué es la idea? Es que los que sean materias gram positivas tienen pared gruesa. Al tener una pared gruesa se va a formar un compuesto entre el violeta de cristal y el Lugol por una unión cation-anión y se va a formar este complejo que va a quedar atrapado en la pared gruesa de las gram positivas, si es que es gram positiva. Son 30 segundos, llegamos y voy a correr otra vez con agua. Si es gram positiva, entonces estos quedaron unidos. Yo le voy a poner un decolorante, que en este caso es acetona, y esto va por menos de 20 segundos. Entonces coloco un poquitito, dejo que esté en contacto y ya empujo. ¿Para qué hago eso? ¿Para qué sirve el decolorante? El decolorante sirve para, como todo alcohol, deshidrato la pared gruesa, entonces achico el espacio para que este componente pueda llegar a salir si es que son gram positivas. Y si es que no son gram positivas y son gram negativas, empujo todo para darle lugar a la safranina, que es el otro colorante que voy a colocar. Entonces coloco el colorante, pongo para 20 segundos otra vez. Así que la tinción de Gram tiene dos tipos de coloración, solamente violeta de cristal y safranina. Estos no colorean, estos son los colorantes, el violeta y la safranina. ¿Qué decía yo? Que son las Gram positivas, son las violetas, y las rosadas son las Gram negativas. Son los 20 segundos, entonces ya está mi tinción. Empujo con el agua y acá pueden ver cómo quedan en el charquito los colorantes que yo decía. Está el gram positivo y el gram negativo. ¿Por qué tenemos así? Porque sirve para hacer contraste justamente. Las que sean gram negativas se van a teñir de rosadas y van a hacer contraste con las gram positivas que se tiñan de azul. Entonces ahora secamos nuestro portaobjetos. Suavecito, para no levantar lo que acabamos de hacer, el extendido. Y una vez que secamos, llevamos otra vez al mechero para hacer una fijación por calor. Y va 1, 2 y 3 veces. Y ahora ya está lista para mirar el microscopio. Entonces la doctora Anita le va a mostrar cómo se ve el microscopio. Bueno, para el microscopio yo ya coloqué acá una lámina y vamos a observar con mucha paciencia. Este es un extendido, o sea, un directo de un hisopado de la conjuntiva ocular. Y entonces, al revisar y obviamente enfocar, podemos ver que allá se observa una célula. Entonces, en el directo nosotros vamos a observar todo tipo de estructuras todavía ahora, es decir, todo lo que pueda encontrarse en esa muestra
que haya sido arrastrada por esa muestra, nosotros vamos a observar. Entonces, al recorrer el directo, vamos a mirar otras estructuras. Voy a tratar de acercar un poquito más. ¿Qué aumento estarías usando, doctora? Este está en 100 por, que es para la observación ya de bacterias. Bueno, ahí podemos ver entonces otra estructura. Y todo esto, mientras vamos identificando, nosotros vamos anotando. Entonces, también para pasar en el criterio microbiológico para saber qué se vio, si se vio células inflamatorias, si se vieron células de transición, o sea, que células de la... Sí, por favor. La mano no funciona. Entonces, si vemos estructuras que sean parecidas, compatibles con levaduras o bacterias, entonces nosotros también vamos describiendo y vamos anotando ahora. En el caso de la muestra que recién pusimos en el directo, nosotros ayer habíamos observado un ácaro ahora, o sea que también eso se va a observar y se va a describir, se va a anotar y se va a informar también al clínico. Ahí sí se ve la célula. Ahí se ve también. O sea, una célula que por su característica, tener un núcleo y tener un gran pedazo de citoplasma, es una célula epitelial y adentro de la célula epitelial se pueden ver algunos bacilos gram positivos, no sé si se enfoca bien, pero eso es lo que nosotros observamos, que hay bacilos gram positivos y entonces creemos que es una infección bacteriana y no una micótica. Bueno, no importa. Eh, Ese es un directo, pero ya cuando tenemos la colonia, como habíamos visto, una de las placas que tenía en colonias pequeñitas, entonces nosotros hacemos el directo acá ya de las colonias y esto es lo que observamos. Se ve, ¿verdad? La estructura. qué lindo. Sí se ve, doctora. Bueno, entonces, ¿de qué color se tiñó? ¿De rosadito o de gris? Violeta. De violeta. Entonces, ¿qué es? ¿Un gram positivo o un gram negativo? Gran positivo. Muy bien. Bueno, entonces, fíjense en dos cosas acá. Uno, el tamaño y otro, el color, ¿verdad? Entonces, ahora les voy a mostrar lo que sería esta sería una levadura, que es una malacesia. O sea que ya identificamos por la forma que tiene. Se fijan, tienen forma de piecitos, por su forma de división. Ah, así que tengo ahí. Bueno, entonces, ¿qué tengo acá? Un enterococo. Bueno, entonces ahora en comparación nomás con el tamaño que les decía, entonces fíjense lo que es este. Notan, ¿verdad? La diferencia de tamaño. Sí, bro, ¿Que este es más grande o más chico? más chico. Más chico, mucho más chico entonces, pero también el mismo color de tinción. Cuando se quede quieta mi mano ahora. Sí, por favor. No, El micro. sí. Entonces pueden ver ustedes que por la forma son pequeños coquitos.
Son muy chiquititos y entonces después con la identificación vamos a ver qué es. O sea, se ven que son cocoram positivas que no están en racimo de uvas y que parece que están en de a dos. Entonces después tenemos que hacerle lo que le mostramos a la catalasa y ver si son catalasa positivo o negativo para después hacer una identificación. ¿Hay un gram negativo? Sí, en ese está el Clostridium y en este está el Gram negativo. Ya tengo acá. Encontré acá. Acá podemos ver, cuando se quede quieta, se fijan en la forma de este extendido. Se cayó el radio, ¿no? ¿Ya? ¿Me mostraron este gram Ahí negativo? está, ahí está. Entonces, como pueden ver ahí, la forma de estas colonias, o sea, de estas bacterias ya son totalmente distintas a las que estábamos viendo anteriormente. Y el color, si bien acá parece que se tiñó en un gran positivo, en el fondo podemos ver las ramitas, las chiquititas, que tienen color rosadito. Y por último, este sí se nota que la coloración le tomó mucho más fuerte, entonces son más rosaditas que lilas, comparado a lo que estábamos viendo hace rato ahora. Y la forma también, ¿cómo es el micro, por favor? Entonces ahí también podemos apreciar la forma que tienen estas bacterias. No son redondeadas, sino más bien son un poco más alargadas. Que son gram negativos, ¿no? Y son gram negativos, claro. Bueno, y después que tenemos eso, como le mostró la doctora, hacemos la observación microscópica, decimos, bueno, son cogram negativos o son bacilos gram negativos, se hace la siembra en estos medios de cultivo, que son los diferenciales, y se hacen las pruebas bioquímicas, como les mostré hace rato. Acá tenemos unas cuantas pruebas bioquímicas, que le decía que cambian de color, ¿verdad? En este caso, lo que buscamos es ver cómo se comportan y este medio de cultivo era naranja, ahora se convirtió completamente en amarilla. Entonces utiliza la lactosa y la sacarosa, eso es lo que podemos decir de ese medio de cultivo. En este caso que utilizan no un aminoácido. Bueno, y una vez que identificamos especies y género, tenemos que hacer el antibiograma, que era la última fase, la fase analítica, la penúltima. Porque la última es escribir el informe. ¿Por qué digo eso? Porque no siempre que viene una muestra laboratoria nosotros vamos a terminar en un antibiograma y vamos a pasar ese reporte como tal bacteria. Porque a veces, evidentemente, ante una mala toma de muestra, hay crecimiento polimicrobiano y nosotros no podemos decir, si bien creció en Staphylococcus aureus y también creció en Escherichia coli, nosotros no podemos decir cuál es el patógeno, porque los dos pueden llegar a ser patógenos antes tal circunstancias del animal, como dije hace rato. Entonces nosotros colocamos el crecimiento polimicrobiano y volver a tomar la muestra o buscar la forma de solucionar el caso. Entonces, nosotros generalmente llegamos a antibiograma cuando hay una buena toma de muestra y lo que hacemos es, como les dije, se siembra con un hisopo, se hace una siembra directa en el medio de cultivo y se colocan los discos de antibióticos y se ve así. ¿Qué hacemos entonces? Medimos cuánto tiene este disco de antibiótico que es ciprofloxacina
le pusimos ceftazidima, amoxicilina, ceftriaxone y acá ustedes ven este disco que está solito, que es penicilina y es resistente porque no, el antibiótico no tiene ningún efecto sobre la bacteria. Y bueno, eso es todo por hoy. Esto después nosotros pasamos, sensible y resistente. Y en base a eso podemos decir cuál es la antibiótico terapia que corresponde o que es la mejor para este caso en particular. Así que muchas gracias por estar y ahora voy a llamar la lista. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Estamos hablando del tema.